¿Cuál crees que sea la razón que Dios te creó? ¿Por qué crees que Dios te llama, te busca, insiste en acercarse a ti? Yo quiero que si algo te vas el día de hoy, me gustaría que te fueras con esta visión. Tú y yo hemos sido creados para crecer. La fe que Dios nos da ha sido puesta en nosotros para que tú y yo la hagamos crecer. Dios no hace basura, solo crea obras maestras. Y si el mundo dice lo contrario, si la gente dice lo contrario, no es así como Dios nos ve. Pero en Efesios 2, versículo 10 dice que el ser humano es la creación más increíble que Dios ha hecho. Somos la obra maestra de nuestro Dios. Y quiero que te vayas de aquí recordando que has sido llamado y Dios te ha buscado y has sido creado para crecer. ¿Recuerdas cuando eras niño? No sé cuántos de ustedes tenían una pared o un marco en una puerta donde se medían para ver si estaban creciendo. O tal vez te ponías espalda con alguien. Por ejemplo, con tu mamá, ¿no? Y te ponías espalda con espalda. O con tu papá te medías a ver cuánto he crecido. Y le ponías la mirada y te volteabas y decías, wow, estoy creciendo. Mi hijo tenía la costumbre de hacer eso antes. Se venía y se ponía junto a mí y me decía, ¿qué tanto he crecido? Y se pegaba. Ahora que él tiene 16 años estamos al revés. Ahora yo le digo, pregunto a ver qué tanto he crecido, porque ahora lo veo hacia arriba. Pero ¿te acuerdas cuando hacías eso, que decías cuánto he crecido? Déjate pregunto ahora, ¿tienes una manera de saber, de medir el crecimiento de tu fe? ¿Es tu fe algo que está creciendo? ¿Tienes un lugar para medir? He avanzado en mi fe, estoy creciendo en mi fe. O tal vez tu fe se va a quedar chaparrita. Hay un momento como adultos que dejamos de crecer. Crecemos a otras direcciones. Cuidado con eso. Pero yo quiero animarte a que tal vez sea la hora, tal vez sea el momento de que empieces a medir el crecimiento de tu fe. Tal vez sea la hora que saques una regla y un lápiz y empieces a ver si tu fe está creciendo o se está quedando enana. Es un momento tal vez de que veas si ha habido algún avance en tu vida con la relación con Dios. Tal vez sea tiempo de reconocer y ver qué tanto he avanzado en mi fe. Tal vez es el tiempo hoy de caminar para ver tu fe. Los organismos vivos fueron creados por Dios y fueron hechos para crecer. No hay nada en la naturaleza que tenga vida que no esté creciendo. Ve las plantas, ve los animales. Todo lo que tiene vida crece y se multiplica. De igual manera tu fe fue hecha para crecer. Fue hecha para dar fruto, para estirarse, para moverse. Fíjate lo que dice la Escritura. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 15. Pablo está hablando y dice, esperamos que a medida que su fe vaya creciendo, también crezca intensamente nuestro trabajo en ustedes. Pero la expectativa de Jesús, la expectativa de Pablo, Pedro, Juan, los apóstoles, era que los seguidores de Jesús tuviéramos una fe que creciera. No una fe que se quedara estancada o una fe que fuera muriendo, porque al final de cuentas, si no estás creciendo, significa que hay un problema. Significa que entonces tal vez estás muriendo. Si la fe no crece, está muriendo dentro de nosotros la expectativa.
El llamado es que nuestra fe esté creciendo. Yo hoy quiero hablar de nuestra fe y reconocer que es tiempo de que nuestra fe crezca. Fíjate en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16, hablando Pablo de algunos indicadores de cuando una fe está creciendo. ¿Okay? Dice Pablo en Efesios, Él, o sea Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar el pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a una humanidad perfecta que se conforma a la plena estatura de Cristo. Ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Cuando una persona es llevada de aquí a allá por sus emociones, por circunstancias, por personas, por problemas, es solamente una señal de que su fe no está creciendo. Cuando somos inconstantes, inestables en nuestras emociones, en nuestra vida, solo indica que tu fe no está creciendo. Continúa diciendo, más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. El llamado es obvio, claro, es a crecer, no a quedarnos igual, pero a crecer sin dudas. Y esto refleja claramente, y esto es un gran tiempo a medida que estamos terminando este año, preparándonos para el otro. Es un gran tiempo para reflexionar en qué tanto creció tu fe este año. ¿Tienes más fe hoy que el 1 de enero? ¿Tienes más fe en este momento que al principio del año? ¿Ha habido un crecimiento en tu fe? ¿O tu fe se quedó chaparra? Una fe enana. Si nos visitas hoy, quiero que sepas algo. El llamado de Jesús es para que crezcas, no que te quedes igual. El llamado de Jesús es que tu vida se transforme, no que te quedes igual. Ese es el llamado para las personas que nos visitan hoy, que la fe crezca. ¿Y sabes qué? Los que están a tu alrededor pueden ver tu fe creciendo, pueden ver tu fe moviéndose, porque es algo que se puede notar. En Mateo capítulo 13, quiero compartir esa escritura, y esta va a ser la escritura de la clase hoy. Pero en Mateo capítulo 13, versículo 31, cuando está hablando de la semilla de mostaza, yo creo que todos, aquí en la iglesia en algún momento pasamos semillas de mostaza. Si los hermanos se acuerdan, era una pequeña cosita como la punta de, si estás tomando notas, como la punta de la pluma era la semilla de mostaza. Pero aquí Jesús, hablando de la semilla de mostaza, dice, les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo, algo pequeñito, insignificante. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Está hablando de algo tan pequeño, de una pequeña semilla de mostaza, que es donde empezamos todos. Dice la Biblia en Mateo 17, si continúas leyendo, pero en Mateo 17, versículo 20, dice que aquel que tiene la fe del tamaño de una semilla de mostaza va a poder mover, ¿qué? Montañas. Si tu fe, dice, es pequeña. Ahora, no te sugiero que con esa fe te vayas a decirle al Everest, muévete, porque no se refiere a eso. Pero si tu fe es pequeña, dice, puede hacer milagros en tu vida y en la vida de otros. Esas son las montañas que dice que la fe puede mover. Y cuando habla de esta semilla de mostaza aquí en este versículo, habla de 3 etapas. Yo quiero hablar de 3 etapas de fe que podemos nosotros pasar, las 3 etapas de la fe. La primera, cuando recién conocemos de Dios, cuando recién descubrimos a Jesús. Una fe es como una semilla, la más básica,
pero poderosa. La mayoría de los milagros de la Biblia ocurrieron en esta etapa. Es el primer contacto con Jesús. Luego habla la Escritura que hay una fe como una planta. ¿Y sabes que la mayoría de nosotros pasamos mucho tiempo como plantas? Desgraciadamente son muy pocas personas las que pueden llegar a tener una fe como un árbol. Pero muchos de nosotros nos quedamos en esta etapa de nuestra fe como una planta. Y luego la final, la meta, dice una fe como un árbol. Y esta es una realidad. Solo unas cuantas personas llegan a alcanzar una fe de este tamaño. Por alguna razón, muchos, la mayoría, se quedan o nos quedamos sin llegar a vivir el potencial que Dios quiere que tengamos. La mayoría de nosotros nos quedamos sin poder descubrir plenamente lo que Dios podría hacer en nuestras vidas. Y hoy vamos a hablar un poco de esto. Primer parte es fe como una semilla pequeña. Es el inicio, la primera vez que ves a Jesús es pequeña pero poderosa. Y me gusta la ilustración que dice que dentro de esa semilla se esconde un árbol enorme. Eso es inspirante. Dentro de algo tan pequeño hay un árbol tan grande esperando salir. Dentro de esa fe que podemos tener hay tanto potencial para transformar nuestras vidas. Y está dentro, dice, de nosotros. Y ya está ahí. La mayoría de los milagros de Jesús fueron hechos en esa etapa. Dice la Biblia que sin fe no se puede ver trabajar a Dios. No sé si a veces te has preguntado ¿por qué hay tan poco de Dios en mi vida? ¿Por qué hay tan pocos milagros o tan poca bendición en mi vida? Una de esas razones puede ser tal vez que no tienes fe. Una de esas razones puede ser tal vez que no estás alimentando la fe. Y el mismo Jesús, cuando fue a su pueblo, dice la Biblia que Él solo pudo hacer unos cuantos milagros porque la gente no creía en Él. Él no pudo hacer tantas cosas como hubiera deseado en ese lugar porque la gente no creía en Él. ¿Qué tal en nuestras vidas? ¿Estás viendo milagros? Si no, tal vez la razón es que tu fe no está siendo alimentada. Es la fe de un recién convertido, de un cristiano joven. Es la fe tal vez de alguien que se bautizó recientemente el mes pasado, como Juan Rojas o como Mari Castelo. Fe de una semilla pequeña. Pero eso es una semilla que puede ser dañada, que necesitas cuidar, que necesita ser nutrida. Es afectada por los elementos externos, es afectada por las cosas que permitimos. ¿Sabes que nuestra fe, aún la de la semilla, tenemos que cuidar? Nuestra fe puede morir, nuestra fe se enferma cuando permitimos cosas en nuestra vida, cuando toleramos cosas en nuestra vida. Nuestra fe de joven cristiano, esta fe muere. Si no la cuidamos, la vas a perder. Se va a morir. Se va a enfermar. La fe necesita ser cuidada y protegida. Especialmente con el primer año de conversión. Para mí, yo creo que cuando es el primer año que pasas viniendo a Dios, es tan importante tu relación con Dios. Siempre, aún después de eso, pero especialmente al principio, porque van a venir a tratar de robártela. Dice la Escritura que vienen los pájaros a tratar de robarte ese fruto, a tratar de robar esa semilla. Fe como una semilla. La otra, fe como una planta. Cuando una semilla es plantada, se cuida, empieza a crecer, dice que se convierte en la planta más grande del jardín. Incluso puede ser molesta para personas cuando tienen una hortaliza. Personas que siembran hortalizas no tienen mostaza en sus jardines, porque esta semilla crece tanto que invade las otras plantas. En la época de Jesús llegaba a ser una molestia las plantas de mostaza, por eso no las sembraban, porque crecían demasiado. Y cuando dices una molestia me hace pensar mucho en si tu fe es una molestia para otros. O sea, cuando tú estás cerca de personas, tú crees que ellos dicen, ay, contigo no se puede decir groserías, hombre. Contigo no puedo chismear porque siempre me cortas. O sea, ¿es tu fe algo que molesta a los demás? ¿Es tu fe algo que causa incomodidad en las personas a tu alrededor porque no participas de lo que ellos hacen? ¿O no se nota?
¿A poco eres cristiano? ¿A poco vas a la iglesia? Oh, si no me dice tu esposa, no me entero. ¿Es tu fe algo que causa malestar en otros? Porque es algo que está creciendo. Vamos a pasar la mayoría de nuestra etapa en este tipo de fe. Pero igual esta es una fe que necesita estar luchando por sobrevivir los ataques. Nuestra fe va a ser atacada. Fíjate en 1 Timoteo 6:12 dice: pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado, por la cual hiciste aquella admirable declaración delante de muchos testigos. Está diciendo aquí va a haber batallas por tu fe, va a haber peleas por tu fe. Estamos en un lugar, en un mundo, en un tiempo en que hay una lucha enorme por nuestra fe. Continúa diciendo la Escritura: además de todo esto, tomen el escudo de la fe. Esto es Efesios 6. No le hagas caso a 1 Timoteo, es Efesios 6, por favor. Además de esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar las flechas encendidas del maligno. Dice que nuestra fe es como un escudo. ¿Han visto las películas, verdad? Si tú fueras a la guerra, ¿qué tipo de escudo llevarías? Vas a una guerra donde te van a aventar un montón de flechas. ¿Qué tipo de escudo quisieras llevar? ¿Qué tal si te llevas uno como este? ¿Qué? Este escudo grande, casi del tamaño del soldado. ¿Sí? Los soldados lo que hacían, se cubrían, los unían los escudos y creaban una barrera contra las flechas y se protegían uno al otro. Hay muchos cristianos, desgraciadamente, hay muchas personas que cuando se trata de su fe, en vez de un escudo así, lo que cargan es algo como eso. Salen a la vida a luchar contra las tentaciones, los problemas, los conflictos, y creen que eso los va a proteger de todo lo que vamos a encontrar. ¿Prefieres ir a la guerra con eso o con eso? Déjate, digo algo que tal vez no sabes: ya estás en la guerra. Ya hay una guerra por tu fe. Ya hay una guerra por destruirte, decía hace un momento, la obra maestra de Dios. Ahí está en una guerra por destruirla. Y sin embargo, muchos caminamos por el mundo como si fuera un día de picnic. No hay problema, no hay ataques. Y nuestra fe sufre y muere. Cuando vas a la guerra, ¿qué escudo llevas? Dice que la fe es como una planta, fue creada para crecer. Según el Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1, también dice: su fe tiene que crecer, ha sido hecha para crecer. Esta es la parte cuando se acabó el enamoramiento, el primer amor. Esta es la parte cuando, hermanos, descubres que la vida cristiana también se sufre. Esta es la parte cuando descubres que, a contrario a lo que muchos pensaron cuando nos convertimos en cristianos, creímos: mis problemas se acabaron. Yo sé que ahora que me voy a convertir en cristiano, Dios va a mandar a sus ángeles para que quiten las piedras de donde yo voy a caminar. Yo sé que ahora que me voy a hacer cristiano, Dios va a convencer a mi jefe que me dé un aumento milagroso. Y creemos que porque vamos a seguir a Jesús va a ser fácil, sencillo, que suave. Donde quiera que yo hable, la gente se va a convertir. Todo el mundo en la iglesia es amoroso, bonito, bien portado, decente, espiritual. Y cuando descubrimos aquí que no es así, dejamos de crecer. Y nuestro escudo se hace tan pequeño. La fe es como una planta que necesita raíces profundas. De hecho, en el árbol de mostaza, sus raíces crecen 3 veces más rápido que sus ramas. La única manera de mantener la fe es echando raíces profundas. Raíces profundas en estudiar la palabra de Dios, que es la fe, es de donde nutre la fe. Hay una mala idea. Si nos visitas hoy, déjate digo algo, que hay una mala concepción acerca de la Biblia. La gente ve la Biblia como un libro de historia. La Biblia no es ningún libro de historia, aunque tiene muchas historias. La Biblia no es un libro de filosofía, no es un libro de conocimiento. No lo puedes leer como un libro de conocimiento. Si de alguna manera puedes ver la Biblia, yo te diría: ve la Biblia como biografías. Es la biografía de Dios, es la biografía de Jesús, es la biografía de Pablo, Pedro, Juan,
y todos ellos, todos estos hombres que de hecho vivieron, caminaron con Jesús y nos han dejado ahora su ejemplo para seguir nosotros. La Biblia no es un libro, es un conjunto de libros. Aún ni entendemos la importancia de las raíces que echamos en la Biblia. Tan importante enraizar en la oración, en las relaciones unos con otros. Hoy, hace rato estaba platicando con algunos hermanos, les decía cómo la iglesia, no sé cómo tú ves la iglesia, pero déjate digo cómo Pablo la enseñaba. Pablo decía que la iglesia es un lugar de protección y de seguridad, y un lugar en el que es imposible sobrevivir si no vamos. Contrario a lo que alguna vez me dijeron, con 3 veces que vengas al año, sigue siendo de nosotros. La iglesia, dice Pablo, dice Jesús, que la necesitamos en nuestras vidas constantemente. ¿Por qué echar raíces profundas? Porque raíces profundas resisten pruebas grandes. Por eso echamos raíces, porque la única manera de sobrevivir pruebas. El árbol de mostaza puede crecer hasta 7 metros de alto, pero de ancho puede ser hasta 22 metros. Son muy grandes, crecen todo el tiempo. ¿Qué tan grande es tu fe? En este año, en lo que llevamos de este año, ¿qué tan grande es la fe que tú tienes? Cuidado con una fe falsa. ¿Sabes que hay fe falsa? Hay maneras de engañarse uno mismo creyendo que la fe está creciendo en fe. Hay muchos tipos de fe. Hay una fe externa. Es el que solo viene a la iglesia y hace acto de presencia. Como si fuera un checkpoint. Ya fui, ya llegué, cumplí, nos vemos. Es el que solo oye el mensaje. Es aquel que viene, oye las lecciones, las critica y luego se va. Y dice, ya escuché el mensaje el día de hoy. Es la fe aparente. El que presume en la iglesia de espiritual. Es aquel que pone su cara y podemos vestirnos de espiritual. Eso es fácil. Así como se viste el soldado, cualquiera se puede poner un uniforme de soldado sin ser soldado. Que es la fe aparente. Es la fe que paga. Yo voy a la iglesia y doy mi diezmo, con eso cumplo. Es más, yo le pago al ministro para que él enseñe y predique y él convierta. La fe que paga. Es la fe disfrazada, con no respuestas sinceras, no dejando que nadie entre a lo que haya de verdad adentro de nosotros. Es la fe que escondemos y ponemos apariencias afuera. Es la fe que solo habla, ¿okay? Decimos palabras muy bonitas, bla, 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 bla. Hermano, te amo. Hermano, qué increíble. Hermano, sí, cómo no. Hermano. O es la fe que frena. Hay una fe que frena, ¿sabes? Y es una fe que lastima. Es una fe que afecta a los demás. Una fe que frena, como por ejemplo, no te apareces por la charla bíblica, llegas tarde pero te vas temprano, no amas a Dios, no compartes con la familia, no sirves, no das. Es una fe que frena. Y eso hace que nos quedemos en esta etapa sin jamás llegar a crecer. Una fe como un árbol. En Lucas capítulo 13, versículo 19 dice que las aves anidaron en las ramas de este árbol que creció. Y el árbol de mostaza tiene una característica que es siempre verde. Todo el año es verde. Todo el tiempo es verde. Puede sobrevivir sin agua hasta 3 años y medio, sin una gota de agua, 3 años y medio, estando verde. Bajo sus ramas, 22 metros de extendidas, la maleza no puede crecer. A las ovejas les gusta su fragancia. Ovejas vienen y se meten bajo el árbol de mostaza, porque con el sereno, con el agua que cae durante la noche, tú sabes, la mostaza es algo fuerte, es algo amargo. Entonces, de alguna manera el agua se absorbe de las hojas. Y el agua que cae de las hojas de mostaza es muy fuerte y cae sobre las ovejas. Y lo que hace es que mata las pulgas, garrapatas de la oveja sin dañar a la oveja. Entonces, cuando una oveja encuentra un árbol de mostaza, se mete ahí abajo. Y el agua que cae, tiene el concentrado de las hojas, cae sobre la oveja y la limpia. Tú me dices, ¿qué tiene eso que ver conmigo? ¿Me estás diciendo que me vaya abajo de un árbol? A veces yo quisiera.
Pero no es eso lo que digo. Lo que quiero decir es que el llamado de Dios que quiere decir es que cada cristiano, cada hermano, hermana, cada hombre que conoce de Dios debería hacer esto para otros. Tú tienes amigos que tienen problemas, dolores, heridas, lastimaduras. Tienes amigos que necesitan de lo que tú sabes, que necesitan de lo que tú tienes. Y la expectativa es que tú puedas ser como un árbol al que personas puedan venir y encontrar refugio. Tú no entendemos lo grande que es el llamado de Dios a nuestra vida. No has comprendido lo grande que tienes en tus manos. No has comprendido lo poderoso que es Dios. Es como el video de hace rato que decía, a ver, dilo, soy la obra de Dios, maestra de Dios. Dilo. No has comprendido lo increíble que Dios quiere usarte y que seas tú fuente de bendición para otros. Estás matando tu propia fe. Estás acabando con tu propia fe. ¿No te has dado cuenta de lo que Dios quiere hacer en tu vida? Transformarla, quitar lo que hay y darte ahora una nueva personalidad. Dios desea utilizarte a ti mucho más de lo que tú y yo podemos pensar. Y la expectativa es que tú y yo seamos esto para otras personas. Quiero darte una pequeña visión de un árbol de fe, de un árbol de mostaza. Como en 5 segundos, es así más o menos como se ve un árbol de mostaza. ¿Listo? $22 metros y 7 metros. Algo así es la expectativa de tu fe. Y no te das cuenta lo que tenemos y lo que Dios da. Si vienes hoy a visitar, te puedo decir que es un Dios que quiere agarrar tu vida y transformarla y convertirla en algo que ni idea tienes. Por eso no llegamos a convertirnos en un árbol de mostaza, porque no nos damos cuenta de lo que Dios desea para nosotros. No descubrimos la manera como Dios desea bendecirnos, utilizarnos, transformarnos, y siempre nos quedamos como plantas a nivel del suelo, creciendo para todos lados, pero no hacia arriba, no siendo usados como Dios desea, reconociendo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Hemos sido creados para crecer. Tomar esa pequeña semilla con la que empiezas tu caminata con Dios y transformarla hasta llegar a ser esto en nuestra vida. Dios no hace basura. Dios no hace desperdicios. Lo que Dios desea es utilizar tu vida para bendición de muchos. Mi pregunta es si lo vas a permitir. ¿Lo vas a dejar? ¿Vas a medir tu crecimiento? ¿Vas a medir tu fe? ¿O te vas a quedar con una fe insignificante que o crece o muere? No hay más. O creces o mueres. Y si no estás creciendo, qué tristeza. Quiero terminar en una oración para esto. Pero sí te animo a reconocer, Dios desea, te ha creado para que crezcas en tu fe, en tu impacto en el mundo, en tu relación con Él, y que para que otros, los que están a tu alrededor, puedan disfrutar de lo que Dios hace en tu vida, para que las personas que amas, tus amigos, conocidos, puedan disfrutar de lo que Dios quiere hacer contigo. Vamos a orar. Padre poderoso, vengo a ti a darte gracias, Dios, por el tipo de fe que quieres que tengamos, Dios. Cómo deseas que nuestra fe crezca, se multiplique, explote. Padre, cómo deseas transformar nuestras vidas, Señor, de la manera como deseas tocar la vida de cada uno de nosotros, Dios. El mundo nos ha gritado por tanto tiempo, Señor, que no podemos, que no servimos, que no hay esperanza, que no hay cambio.
Pero venimos a tu palabra y vemos la vida de todos estos hombres y mujeres que fueron capaces de, Señor, de transformarse, de cambiar, de transformar su vida y la de otros, solo por la fe, Dios, la herramienta clave para verte trabajar. Pido tanto que no pongamos límites nosotros mismos a nuestra fe, que no pongamos excusas nosotros mismos a la fe, que no matemos nosotros mismos la fe, pero que vengamos a ti a buscarte, dispuestos a ser usados, a crecer, a cambiar, para, Señor, llegar, ojalá llegar a convertirnos en lo que tú deseas que seamos, Dios, que es mucho más que lo que nosotros pensamos. Bendice, por favor, nuestras vidas, Señor, nuestro caminar contigo. Gracias, Señor, por lo que quieres hacer, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.